Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3. Seguimos con nuestro estudio secuencial de esta carta. Y hoy estaremos estudiando los versículos del 1 al 13 de este capítulo, donde la idea con la que les quiero dejar en esta mañana es la perspectiva que Pablo tiene en cuanto a su ministerio y a sus sufrimientos por causa de su ministerio. Es la perspectiva de Pablo en cuanto a su ministerio, que es lo que cómo Pablo veía su ministerio y cómo Pablo consideraba y respondía ante las aflicciones que su ministerio le causaba. Pablo ve su ministerio, los sufrimientos que le traían su ministerio, como un resultado de la gracia de Dios. Y esta es la perspectiva que nos va a dar Pablo con el propósito de animar a sus lectores, explicándoles cuál debería ser la perspectiva que todos deberíamos tener en cuanto, en este caso, al ministerio de Pablo o de quienes están encargados de anunciar el Evangelio. Vamos a leer los 13 versículos y luego vamos a orar. Dice: por esta causa, Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Padre, una vez más, rogamos tu ayuda en este momento, sabiendo que a veces manejamos aspectos tan profundos de tu palabra, Señor, que ni siquiera llegamos a entenderlos en plenitud, pero rogamos que sea tu Espíritu, que sea tu sabiduría dada a nuestros corazones, a nuestra mente, para entender, Señor, lo que estaremos estudiando hoy, y que pueda ser tu Espíritu y tu palabra, Señor, la que nos convenza, nos transforme y nos motive, Señor, a ser transformados y a vivir a la luz de tu palabra, Señor. Rogamos tu asistencia, rogamos tu ayuda en todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que Pablo en estos versículos nos quiere compartir cuál es su perspectiva en cuanto a su ministerio y en cuanto a los sufrimientos que él estaba padeciendo por causa de su ministerio. Y eso lo podemos identificar por el primero y último versículo que leímos. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahí Pablo, al mencionar a los gentiles, hace como una pausa, y muchas traducciones como la Biblia de las Américas, si ustedes la leen, van a ver que hay un paréntesis al principio del versículo 2. Es como que Pablo, en realidad en el flujo de pensamiento, Pablo viene hablando de la reconciliación que el Evangelio ha traído a los gentiles, de cómo han sido acercados por la sangre de Cristo, reconciliados por medio de la muerte de Cristo con Dios y entre
los judíos y gentiles ahora están reconciliados, cómo ambos ahora tienen paz y acceso y entrada a Dios por medio del Espíritu, y cómo ya no son extranjeros, sino ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y partes de este templo espiritual donde Dios mora, que es la iglesia. Y Pablo, por esta causa, comienza el versículo 1, lo que acabo de mencionar, que Pablo describe en el capítulo 2, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, y Pablo está como motivado y llevado a orar, a elevar una intercesión por estos hermanos, para que ellos sepan cuál es el grande amor que Dios les ha tenido y sean fortalecidos. Y vemos que la idea continúa en el versículo 14, el capítulo 3, dice, otra vez por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a él a redactar su oración, pero en medio de la oración, Pablo está motivado a orar por ellos, pero él menciona la palabra gentiles, o menciona sus prisiones por los gentiles, y es como se detiene y dice, no, quiero explicar por qué yo estoy preso, por qué yo estoy padeciendo, por qué estoy escribiendo desde una cárcel, por qué estoy pasando tribulación, por qué estoy siendo afligido por ustedes, para que no se desanimen, puedan comprender cuál es realmente la perspectiva que deben tener de mi ministerio, de mi sufrimiento, y no se desmayen, no desanimen, sino que sean animados. Entonces esa es como la idea de Pablo. Pablo va a orar por ellos, pero al mencionar que él está preso por ellos, por causa de los gentiles, él va a explicar entonces cuál es la naturaleza de su ministerio a los gentiles. Y básicamente Pablo se autodescribe como un administrador de la gracia de Dios. Pablo ha recibido gracia y se le ha dado la tarea de administrar esa gracia. ¿Sí? La palabra ahí, administración, que la palabra griega oikonomías, de donde viene nuestra palabra economía, se utilizaba para aquellos esclavos en las casas del Imperio Romano que se les daba la tarea de supervisar, por así decir, todos los servicios que el resto de los esclavos tenían que realizar en las casas y a veces comprar provisiones, etc. Pero la tarea de este administrador era la de supervisar que todas las cosas se estuvieran llevando a cabo y de proveer todo lo que hiciera falta para que toda la casa del amo funcionara, por así decirlo, en perfección. Casi como lo que hace un gestor hoy en día, o los administradores de campo, por ejemplo. Pablo era un administrador de la gracia de Dios. Pablo hace esta imagen como una casa, ¿sí? Los administradores de casas. En los versículos anteriores se nos hablaba de que ahora éramos parte de la familia de Dios, donde Dios es el Padre y es, por así decirlo, el padre de familia, ¿sí? La perspectiva que se tenía en cuanto al padre de familia en los romanos era quien dirigía y estaba en cargo de todo no solo de una casa, sino a veces de familias, de esclavos, de todo lo que eso significaba. Pero estaba este administrador que estaba a cargo de llevar a cabo todas las tareas que se tenían que hacer en el hogar. Y Pablo se describe a sí mismo como un administrador por causa de los gentiles. Pablo estaba prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y mencioné la última vez, creo, que Pablo estaba preso en Roma por causa de un conflicto que se había dado en Jerusalén cuando él subió después de su tercer viaje misionero. A Pablo se lo había visto con griegos en la ciudad, pero también se lo había acusado cuando él subió al templo a hacer unos votos, algunos rituales. Se lo había acusado de que él había introducido a un griego al templo, es decir, a un gentil, a alguien que no era judío. Y vimos en la sección pasada cómo esto era condenado por la ley judía, de que habían ciertos límites que los gentiles no podían atravesar, y cuando los atravesaban eran culpables de muerte y eran sentenciados a muerte. Y vimos cómo este hecho de Pablo siendo acusado por llevar un gentil al templo desencadenó toda la furia, por así decirlo, de los líderes en Jerusalén. Pablo termina preso, termina exponiendo su causa ante Félix, ante Festo. No encuentran ninguna causa de pecado en él. Los judíos en Jerusalén querían que lo sentenciaran, que lo enjuiciaran en Jerusalén, porque las leyes judías tenían un nivel más alto en Jerusalén, a diferencia del resto del imperio. Pero Pablo vemos que apela a César y finalmente es llevado a Roma preso. Y para este entonces Pablo lleva 2 años más o menos preso.
Y es muy probable que los efesios, porque al que habían visto en el templo era creo que Trófimo de Éfeso, los efesios hubieran sabido, Pablo está preso por causa de nosotros, por causa de predicar supuestamente contra la ley, pero no negando la ley, sino diciendo que la ley ya no es suficiente para la salvación. Pablo predicando de que ya no hay un privilegio simplemente de los judíos como nación, sino que ahora los gentiles también son miembros y conciudadanos del pueblo de Dios. Pablo ha predicado en cuanto a que el templo ya no es el lugar donde Dios mora, sino la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, y se lo acusaba de que Pablo predicaba contra la ley, contra la ciudad y contra el templo, y por esa causa termina encarcelado. Entonces Pablo quiere explicar por qué él está preso, pero mostrar su perspectiva para que ellos no se desanimaran. Pablo estaba preso por esto, y les decía: es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros. Así que Pablo se veía a sí mismo como un administrador de la gracia. Él recibió gracia y tenía la tarea de expandir y proveer de esa gracia al resto de las personas. Y luego Pablo en el versículo 13 explica cómo es que se le dio esta administración de la gracia. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 de Efesios mencionó de que Dios en su sabiduría nos había dado a conocer el misterio de su voluntad en el versículo 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y nos dice que este misterio de la voluntad de Dios que se había revelado era de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dentro de todas estas cosas reunidas bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo, estaban también los gentiles. Y la palabra misterio en las Escrituras se refiere no solo a algo que es desconocido, no solo a algo que es misterioso, sino algo que solamente puede ser conocido si Dios lo revela. Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor era un misterio, porque él podía saber su significado, pero Dios se lo reveló por medio de Daniel, y fue declarado entonces qué significaba el sueño. Era un misterio, pero Dios lo reveló. Y en este sentido hay un contraste en cuanto a las religiones paganas de aquel entonces, donde habían muchas religiones literalmente de misterios, donde las personas que se iniciaban en estas religiones tenían que hacer ciertos votos y casi jurar de que nada de lo que se les enseñara tenía que ellos dárselo a conocer a otros. Estaba prohibido. Ellos, todo lo que se les enseñaba, no podían revelarlo. Pero en contraste con esto, Pablo dice: a mí se me fue declarado el misterio, el único misterio, pero en contraste con otras religiones, este misterio debe ser dado a conocer. Y Dios quiere que sea dado a conocer. Y Pablo dice, como antes lo he escrito brevemente. Y este misterio también es el que básicamente todo lo que Pablo ha estado escribiendo hasta el capítulo 3 de Efesios. Cómo es que los gentiles ahora son partes del pueblo de Dios por medio de la obra de Cristo. Leyendo lo cual, versículo 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, si ustedes leen lo que yo ya les he escrito antes, ustedes también van a poder llegar a entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo y también poder entender de qué se trata este misterio de Cristo. Y es lo que Pablo va a hacer ahora más adelante, y es explicarlo. Pero antes dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y acá lo que Pablo hace es una comparación que en otras generaciones, dice, este misterio no se dio a conocer de la manera que ahora es dado a conocer. Pablo no está diciendo que este misterio nunca se supo antes. Pablo está diciendo que este misterio nunca se supo como ahora sí es dado a conocer. Quizás sí fue dado a conocer y debemos entender este misterio como el plan de Dios, el plan que Dios tiene para con los gentiles, que es lo que está hablando el pasaje, que en otras generaciones estaba revelado como un misterio en el sentido de que no estaba plenamente descrito cómo era que los gentiles iban a llegar a ser partes en igualdad junto con los judíos, porque las Escrituras dan testimonio desde Génesis hasta los profetas
de que Dios no rechazaba a los gentiles, sino que estaba profetizado incluso que vendrían y adorarían y servirían a Dios, y el templo de Dios sería llamado casa de oración a todas las naciones. Pero había cierta duda y confusión en cuanto a cómo esto iba a funcionar. Pero ahora dice Pablo que ahora es revelado. A él se le reveló y ahora nos dice que no solo a él, sino a santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y quiero leer algunos versículos del Antiguo Testamento que hacen mención y dan alguna pista, por así decirlo, del plan que Dios tenía en cuanto a los gentiles. Y el primero que encontramos es en Génesis 12, en la promesa que hace Abraham, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo judíos, sino todas las familias de la tierra. En Isaías encontramos otra mención. Isaías 49, 6 dice, en cuanto al siervo de Jehová, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dice: también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y Jeremías capítulo 3, y los profetas menores están con más referencias en cuanto a esto. Jeremías 3:17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Así que estaba de alguna forma profetizado que los gentiles vendrían y servirían al Dios de Israel, pero no estaba del todo claro cómo esto iba a funcionar. Y nunca fue revelado en ese sentido en cuanto a esto a los profetas. Nunca fue revelado que el Mesías tenía que morir, que el Mesías tenía que pagar y sería el sacrificio por los pecados. Nunca estaba profetizado de que ahora los gentiles serían igualmente conciudadanos del pueblo de Dios, igual que los judíos, de que la ley ya no sería necesaria para esto. Todas estas cosas para un judío del Antiguo Testamento quizá eran más difíciles de creer y era un misterio. Pero estaba de alguna forma revelado en las Escrituras, dando ciertas pistas en cuanto a esto. Este misterio no se dio a conocer de la manera que ahora sí es dado a conocer, porque ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y los santos apóstoles hace relación a los apóstoles designados por el Señor Jesucristo. Recordamos los 12 apóstoles menos Judas, pero en su reemplazo Matías y Pablo, que fue el tercero, dice como un abortivo en Corintios 15. Y solo se refiere a ellos, a los 13 apóstoles. Pero también menciona profetas. Y esto debe ser entendido no como profetas del Antiguo Testamento, porque dice que ahora es revelado a los profetas, pero los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron esta revelación, sino a profetas del Nuevo Testamento que tuvieron el don de profecía, como describe Corintios 12, con el propósito de revelar, de confrontar, de confortar, de edificar a la iglesia. Y vemos a lo largo de Hechos diferentes personas que recibían revelación. Cornelio recibió revelación, Pedro recibió revelación. Hay un profeta Gabo que profetizó el hambre en Jerusalén antes de que Pablo fuera a Jerusalén llevando esa ofrenda. Después el mismo profeta profetizó que Pablo sería encadenado en Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y se refiere básicamente a tales personas que Dios utilizó en el nacimiento de su iglesia para edificarla, donde no había una revelación escrita, Dios tenía que manifestarse de otra forma. Es otro tema ahora si estos dones siguen vigentes, pero lo cierto es que en ese momento habían profetas que servían para revelar el plan de Dios. De hecho, cuando Esteban se dirige, después de que Dios se revela a Pedro, de que las leyes rituales ya no regían, ni podía él ir a la casa de Cornelio,
y acercarse y convivir con un gentil. Después de eso hay una persecución y vemos que Pablo y otros hermanos son esparcidos y llegan a Chipre y Esteban va y predica a los judíos de la sinagoga, pero dice que habían otros que eran naturales de Chipre y que van y que predican a los griegos. Entonces podemos incluso discernir de que de alguna forma Dios manifestaba de que ahora también tenían que ir a los gentiles y no solamente a los judíos. Pero el punto de este versículo es que es que no solamente Pablo recibió revelación, sino que los apóstoles y profetas habían recibido revelación. No es un misterio solamente limitado a una persona con un intelecto superior o una espiritualidad superior, sino que a todos está dándose a conocer. Así que Pablo fue hecho administrador, se le revela un misterio que en otro tiempo no estaba dado a conocer, pero que ahora es revelado, y en el versículo 6 Pablo nos describe ese misterio y dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es básicamente lo que Pablo ya nos ha estado diciendo en el capítulo 2 de Efesios, de cómo los gentiles ya no están lejos, ya no son extraños, ya no están ajenos a la ciudadanía de Dios, a los privilegios del pueblo de Dios, sino que por medio de Cristo, por medio del Evangelio, literalmente por medio de la obra de Cristo, de su muerte, de su sangre, de su carne, por medio de su cruz, han sido reconciliados, y es lo que vimos en el capítulo 2, con Dios, con los judíos, para formar un solo cuerpo, una sola nueva humanidad, que ahora tiene acceso al Padre, y no solo eso, sino que es el templo donde ahora Dios mora por medio del Espíritu. Pablo dice, este es el ministerio que a mí se me reveló, esto es lo que ya les he descrito antes. Y Pablo es como que enfatiza y lo vuelve a mencionar, ustedes ya no son extraños, son coherederos, miembros, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que Pablo es administrador de esta verdad, y lo que dice en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, o sea, de este Evangelio, por medio del cual este misterio es dado a conocer, por medio del cual este misterio, este plan de Dios para los gentiles es cumplido, del cual yo fui hecho ministro. Y la palabra ministro ahí es la palabra diáconos, ¿sí? Que significa servidor. Así que Pablo es un administrador, se le dio un misterio, se le dio una verdad que debe proclamar, pero ahora dice, yo soy también servidor de este Evangelio por medio del cual este misterio es conocido y es cumplido, porque es por medio del Evangelio que estas cosas, este misterio, este plan de Dios para los gentiles, es decir, para aquellos que no son judíos, es realizado. Si las personas no escuchan el Evangelio, nunca van a poder llegar a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, soy administrador de la gracia de Dios, se me dio este misterio, pero este misterio es dado a conocer y es cumplido mediante el Evangelio. Y de este Evangelio yo he sido hecho ministro, he sido hecho servidor, soy un diácono. Pablo era un apóstol, pero él dice, yo soy un diácono de esto. Y dice, por el don de la gracia de Dios. Pablo tenía la labor de servir a otros el Evangelio. Es como que alguien que reparte cosas y sirve. Los diáconos servían a las mesas mientras los apóstoles se dedicaban a la escritura y a la oración, servían a las necesidades de las personas. Y Pablo sirve, dice en este sentido, suple las necesidades espirituales por medio de proveer el Evangelio que le ha sido revelado. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y otra vez vemos a Pablo, dice, yo fui hecho administrador de la gracia, yo recibí gracia, y ahora dice, por el don de esta gracia yo fui hecho servidor según la operación de su poder. Pablo no veía el ministerio como algo que él ofrecía a Dios, como algo que nacía de su intelecto, de su voluntad, de su deseo, de su fuerza. Pablo veía el ministerio como algo que nacía de Dios, como algo dado por Dios a Pablo, que nacía de la voluntad de Dios, que nacía del deseo de Dios, y por tanto iban a ser de las fuerzas de Dios. Por eso Pablo se esforzaba tanto y se desgastaba tanto por el Evangelio, incluso cuando no tenía fuerzas y era hasta incluso muerto o llegaba a estar confundido con alguien muerto por causa de los golpes y todo lo que se le daba. Pero Pablo entendía de que aquel que lo había comisionado era quien le proveía la fuerza para anunciar el Evangelio.
Y es interesante, y meditaba en cómo en algún sentido este pasaje nos queda tan lejano, porque es muy difícil de que el día de hoy nosotros suframos tribulaciones o prisiones por causa del Evangelio. Es muy difícil de que hoy por ir a predicar en una plaza nos lleven presos. Es muy difícil de que hoy por hablar a un vecino, a un compañero de trabajo, nos suframos tribulaciones, más que alguna broma, alguna chicana. Más que eso no nos pasa. Y es a veces en ese sentido difícil llegar a comprender. Yo creo que Pablo entiende de que el ministerio es sinónimo de sufrimiento. La fidelidad del ministerio de Pablo él la ve como sinónimo de que él va a sufrir. Por eso él escribe a Timoteo y dice: te ruego, hijo mío, que te esfuerces en la gracia, en Timoteo, 2 Timoteo, creo que 3. 2 Timoteo 2, 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades, como buen soldado de Cristo Jesús. Pablo entendía de que un cumplimiento fiel del ministerio iba a implicar sufrimiento. Él literalmente sufre. Es como que veis, no ve y predica, ve y sufre, como que dice Pablo. Más adelante dice: tú pues has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, amor, paciencia. Y después dice versículo 11 del capítulo 3, 2 Timoteo: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y luego dice: y también todos, no algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Como que Pablo asimila de que el cumplimiento de su ministerio es sinónimo de sufrimiento. Y Pablo, en vez de decir evita el sufrimiento, dice: ve y sufre, y así cumplirás con tu ministerio. Padece persecuciones. A los colosenses Pablo le escribe en el capítulo 1, versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual yo fui hecho ministro. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados corazones. Pablo, el sufrimiento en el ministerio de Pablo era algo tan normal y hasta necesario, de que si él no estaba sufriendo, entonces no estaba cumpliendo su ministerio con fidelidad. A los filipenses le dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y describe: para que sea o que vaya a veros o que esté ausente oiga, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y este combatir unánimes implica lucha. Y dice: nada intimidados por los que se oponen, así que habrá oposición, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. El sufrir, el combatir por aquellos que se oponen es indicio de salvación para unos y perdición para otros. Y luego dice: porque a vosotros, en el contexto de cumplir y combatir por la verdad del Evangelio, por la fe del Evangelio, ante aquellos que se oponen, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo, cuando estuvo en Filipos, estuvo encarcelado. Ellos vieron este conflicto en Pablo, de que combatió por el Evangelio y sufrió, padeció, y que ahora oís que hay en mí. Ellos ya han oído que Pablo escribía esta carta desde la cárcel. Pero interesante que dice: os es concedido, os es dado, os es regalado, no solo que creáis, sino que también padezcáis. Y en este sentido Pablo menciono esto porque uno puede leer y puede desconectar el servicio del sufrimiento, o mejor dicho, el recibir gracia del sufrir y padecer y esforzarse por esa gracia. Pablo entendió de tal manera la gracia que había recibido que él llegó a decir: yo, que soy el menos de todos los apóstoles, he trabajado mucho más que ellos, pero dice: no yo, la gracia en mí. Entonces la comprensión de Pablo de la gracia que recibió lo llevó de alguna forma a esforzarse más que todos, incluso a sufrir por causa de la gracia que había recibido. Entonces Pablo ve el servicio del Evangelio: yo hoy soy un servidor del Evangelio porque recibí gracia, recibí el don de la gracia, y dice: según la operación de su poder.
Pablo entendía que esa gracia le iba a implicar sufrimiento y instaba a otros también a sufrir por eso. Y esa gracia, dice, según la operación de su poder. Es como que la gracia de Dios, que estudiamos también en estudios anteriores, de que no solo era la gracia de la salvación, sino la gracia que capacita al creyente para vivir como Dios quiere que viva. La gracia de Dios para el ministerio, para soportar las aflicciones, para esforzarse por cumplir con el servicio de la predicación, es una manifestación del poder de Dios. Dice, según la operación de su poder me fue dado un don de la gracia de Dios que me hizo servidor. Él ve la gracia de Dios en su vida como un sinónimo del poder de Dios en su vida. Y por eso Pablo escribe en 2 Corintios 12, cuando se hablaba del aguijón que se le dio, y se le dijo, bástate mi gracia. Cuando él pedía que se le quitara, Jesús le dijo, bástate mi gracia. Y después parecía que va a decir, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Pero no dice eso, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es como que la gracia y el poder de Dios son como sinónimos. Por tanto, de alguna manera me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él se debe ser suficiente la gracia que lo sostiene y que le da el poder para llevar a cabo su ministerio, pero es una gracia activa. ¿Sí? Si bien el cristianismo no es una religión de obras, sí es una religión de acción. Y la gracia bien comprendida me debe llevar a mí a esforzarme por aquello que debo hacer. Y en este pasaje Pablo dice, yo soy servidor del Evangelio y por eso estoy preso, por eso sufro, por eso paso tribulaciones, porque se me dio este ministerio. Pero no quiero que desmayen porque fue una gracia, a mí se me dio gracia, esto es sinónimo de gracia. El ministerio, la aflicción, es una manifestación de la gracia de Dios en Pablo. Y luego describe entonces cómo es que su servicio es llevado a cabo. Así que él es administrador. Esta administración consiste también en ser servidor del Evangelio, por medio del cual este misterio, el plan de Dios, se revela y es llevado a cabo. Y dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, otra vez Pablo repite la palabra gracia, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo recibió gracia, administraba la gracia, fue hecho un servidor del Evangelio solo por gracia, y cumplir su ministerio para él era una gracia. Le fue dada esta gracia de anunciar, de cumplir lo que se me ha encomendado, de proclamar, literalmente de predicar la buena noticia, dice ahí, de las riquezas de Cristo. Y es justamente lo que Pablo ha escrito en todo Efesios, de cómo en Cristo tenemos elección, redención, adopción, vamos a ser reunidos en Él, vamos a ser sellados, asegurados por medio del Espíritu Santo. Se nos ha dado un poder que obra en nosotros, por los que creemos, una herencia. Se nos ha dado una vida que nos capacita para vivir en buenas obras, se nos ha acercado a Dios, se nos ha reconciliado, ya no tenemos enemistad, tenemos entrada al Padre, somos parte del templo donde Dios mora. Todas estas riquezas las tenemos en Cristo, y esta es la buena noticia que Pablo predicaba. Pablo se le dio esta gracia de predicar entonces estas noticias a los gentiles, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Literalmente dice Pablo, y de iluminar a todos. Es el mismo verbo que Pablo utiliza en su primera oración cuando pide a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Acá Pablo dice que su ministerio era iluminar, de sacar a la luz, de aclarar a todos cómo es que la administración del plan de Dios se lleva a cabo. ¿Cómo es que se lleva a cabo este plan de Dios de los gentiles? Y eso lo hacía por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio que el misterio, el plan, es conocido, y por medio del Evangelio que las personas se pueden apropiar entonces de ese plan y ser partícipes de ese plan. En el capítulo 2, versículo 17, en relación a Jesús, viene hablando, vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vimos que literalmente el pasaje dice, evangelizó paz. A ustedes que estaban, a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. ¿Y cuál es esa paz? ¿Cuál es esa buena nueva que anunció Cristo? Dice que por medio de Él, por medio de Cristo, lo que mencionó antes, por medio de su obra, de su sangre, de que ya no necesitamos una obediencia a la ley para ser aceptados y reconciliados con Dios,
sino que necesitamos la obediencia de Cristo, que fue perfecta la ley. Necesitamos confiar en esa obediencia para acercarnos a Dios y recibir perdón. Y que ese perdón, esa reconciliación va a resultar en una entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que Pablo tenía este ministerio de evangelizar a los gentiles, de dar la buena noticia de las riquezas que hay en Cristo ahora para ellos, de aclarar, de iluminar a todos cómo es que la dispensación, la administración de este misterio que estaba escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ahora es dado a conocer, ahora es realizado. Y luego nos da un propósito, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Primero vemos un misterio en relación al plan de Dios para los gentiles, que es dado a conocer a Pablo por medio del Espíritu. Se le reveló a él y a los apóstoles y profetas. Luego a Pablo se da el ministerio de él darlo a conocer a los gentiles, con el propósito de que ahora sea la Iglesia la que lo da a conocer, ya no a los gentiles, si bien es algo que tiene que hacer, sino nos describe un propósito aún superior, y es que la sabiduría de Dios es ahora dada a conocer a los principados y potestades de lugares celestiales. Y acá hay mucha discusión si los principados y potestades son huestes malignas o si son ángeles buenos, y hay evidencias para ambas posiciones. Pero podemos quedarnos con la idea de que la predicación del Evangelio, que es lo que está haciendo Pablo, predicando el Evangelio, aclarando el misterio, explicándolo, la predicación del Evangelio y la aceptación del Evangelio, la respuesta en fe y arrepentimiento de aquellos que escuchan el Evangelio y se unen a la Iglesia, es utilizado por Dios para ahora dar a conocer su sabiduría a unas entidades que están en las regiones espirituales, en los lugares celestiales. Es decir, que lo que la Iglesia hace con la predicación del Evangelio, lo que la Iglesia hace al permitir que otros se incorporen a la Iglesia, o escuchan el Evangelio, creen en el Evangelio, se incorporan a este templo donde Dios mora, y ahora es esta Iglesia funcionando, llevándose a cabo literalmente este misterio que estaba escondido ahora no solo es dado a conocer, sino que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Dice que Dios utiliza esta iglesia, o su iglesia, o la concreción de su iglesia, la edificación de su iglesia, para dar a conocer sabiduría a seres espirituales. Es decir, que lo que hacemos, por así decirlo, en nuestro mundo físico, en un ámbito físico de predicar el Evangelio, y de que otros crean ese Evangelio, tiene repercusiones en el mundo espiritual. Que Dios se revela a unos seres espirituales. La sabiduría de Dios es revelada a seres espirituales. Y Pedro habla en relación a las profecías que los profetas, se les habían dado, que habían profetizado cosas que estaban destinadas a nosotros y que ellos escudriñaban qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo y los sufrimientos y lo que significaba lo que profetizaban, pero como que no llegaron así, por así decirlo, a comprenderlo, porque para nosotros se nos había revelado, y ahora el Nuevo Testamento arroja luz sobre eso y entendemos más claramente qué significaban esas profecías, que ahora por el Evangelio nos dice primera de Pedro 1, versículo 12, dice: a estos se les reveló que no para ellos, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, que el Evangelio trae a luz cosas que antes no eran entendidas. Y le dice cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y creo que algo así está diciendo Pablo acá. El Evangelio, que antes estaba de alguna forma escondido, el plan de Dios para los gentiles que estaba de alguna forma oculto,
Estaba profetizado, había pistas, pero no había comprensión real de detalles de cómo esto se iba a llevar a cabo. Ahora no solo ha sido declarado, ha sido dado a conocer, sino que está funcionando, lo podemos ver, es algo concreto, tangible, y eso termina revelando sabiduría de Dios a seres espirituales, cosas que anhelan mirar los ángeles, dice Pablo. Como dice Lucas, como dice el Señor Jesucristo, que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador escucha el Evangelio, responde al Evangelio en fe, es unido a la iglesia, y vemos cómo el plan de Dios se cumple en esa persona, hay gozo y alegría en el cielo por esto. Y la sabiduría de Dios es revelada, y quizás podemos imaginarnos a los seres angelicales adorando a Dios por esta sabiduría manifestada en la iglesia. Y este es como un propósito aún más sublime que Pablo tenía en su ministerio. No solo anunciar, aclarar, sino que ahora por medio de la iglesia Dios pueda revelarse y darse a conocer aún más su sabiduría y su gloria a los seres espirituales. Eso en relación si son seres buenos. Si son seres malignos, podemos entender esto, el cumplimiento de la iglesia, como un cumplimiento de lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 9, de que Dios había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra, y cómo esto marcaba de alguna forma el comienzo del final para las huestes caídas. El que la iglesia se haya conformado y se haya cumplido este plan de Dios anuncia de que el fin está cerca, y por tanto la creación de la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios y anuncia a los seres malignos de alguna forma su derrota que está pronta. Lo cierto es que este versículo no invita a la iglesia a predicar a las huestes celestiales, no invita a la iglesia a combatir o a decretar contra seres espirituales. Este versículo en su contexto habla de que la predicación del Evangelio es un testimonio de la sabiduría de Dios a los seres espirituales. Luego dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, todo esto era parte del propósito eterno de Dios, que fue lo que dijo en el versículo 9, un misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, desde la misma creación del mundo estaba este propósito de Dios de aún seguir revelándose por medio de la iglesia. Por eso Pablo puede decir también de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan y ahora lo está revelando. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo podía estar seguro, Pablo podía estar confiado, Pablo podía animar a otros a estar seguros y confiados a pesar de las aflicciones, a pesar de las presiones, de las tribulaciones, porque Él estaba en Cristo, como cantábamos hoy. En Cristo estamos seguros, nuestra vida está escondida y no temeremos. Y por causa de esta seguridad y acceso con confianza, como dice Hebreo, podemos recurrir al trono de la gracia en busca de socorro, de ayuda, de misericordia, de gracia, para la ayuda oportuna. Pero esto solamente para aquellos que han respondido en fe al Evangelio. Pablo lo ha anunciado, Pablo lo ha aclarado, pero aquellos que responden en fe y en arrepentimiento realmente pueden decir con certeza que tienen seguridad y confianza porque es por medio de la fe en Él. Entonces, Pablo puede animarles porque está seguro de que ellos habían oído y creído el Evangelio. Y termina como conclusión, dice, por lo cual, versículo 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta es la conclusión de Pablo. Esto es lo que Pablo quería transmitir a ellos. Pablo quería que ellos no desmayen porque sabían de sus prisiones, de sus tribulaciones. Y Pablo dice, no, yo les voy a explicar cuál es la naturaleza de mi ministerio. A mí se me fue dada gracia, yo estoy administrando gracia para otros, para proveer de gracia a otros que no la tienen. Se me reveló el misterio que hace posible de que el plan de Dios se cumpla y que otras personas sean reconciliadas con Dios, sean perdonadas, se les dé entrada, acceso, sean parte del templo de Dios. Y por eso se me dio el ministerio y la gracia de anunciar el Evangelio, de explicar el Evangelio
para que todos que en Él creen tengan seguridad y confianza por medio de Él. Por eso pido que no desmayen por causa de mis tribulaciones, porque mis tribulaciones son una evidencia de que yo estoy llevando fielmente mi ministerio. Por eso hablaba recién de que Pablo ve el sufrimiento y el ministerio como algo sinónimo. Por eso él puede decir que mi tribulación no es causa de desmayo, porque la tribulación es su ministerio. Él está sufriendo por causa del Evangelio. Si nosotros incluso comprendemos esta perspectiva del ministerio en relación, este era el ministerio de Pablo, pero que después fue encomendado a todos los creyentes de anunciar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, entender de que el cumplimiento fiel de este ministerio puede traer aflicción, puede traer tribulación, puede traer esfuerzo, puede traer desgaste, puede traer dolor, puede traer decepción. Comprender de que no es esa circunstancia lo que define mi identidad. La tribulación no va a definir lo que yo soy, sino el Dios que me encomendó, el Dios que me salvó, que me dio la gracia, va a definir lo que yo soy. Yo soy un administrador de esta gracia, un servidor de esta gracia, y entiendo de que esto me va a llevar a sufrir, pero sé que la gracia de Dios, como decía Pablo, es suficiente para sostenerme y para fortalecerme y para perfeccionarse en medio de nuestra debilidad. Porque no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestro deseo el ministerio de la predicación, sino que es algo dado por Dios. Por tanto, comprender esto, quiere Pablo, es que no desmayen a causa de sus tribulaciones. Por vosotros, por los gentiles, las cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones de Pablo llegaron a ser gloria para ellos, porque gracias al ministerio de Pablo es que ellos creyeron en el Evangelio y ahora podían decir tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Ahora podían decir somos copartícipes, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo. Podían decir hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, tenemos acceso al Padre, somos parte del templo de Dios. Ellos se podían gloriar del ministerio de Pablo porque por Pablo ellos habían llegado a escuchar el Evangelio. Y esto debe ser, al menos provocar dos cosas en nosotros. Primero, no desanimarnos ante las aflicciones, ante las tribulaciones, ante las pruebas o el esfuerzo o las dificultades que conlleven la predicación del Evangelio, porque podemos verlo desde esta perspectiva. Nosotros estamos sufriendo por el bien de otros. Hemos sido administradores de algo, hemos sido servidores de algo, tenemos que proveer ese Evangelio para que otros puedan también participar de esta gloria que es estar en Cristo. No debemos desanimarnos. Así que la tribulación tampoco debe ser un sinónimo de fracaso. No, muchas veces padecemos tribulación, dificultad, no solo en la predicación, en nuestra vida cristiana, y decimos quizás estoy haciendo algo mal, quizás Dios me está castigando por algo, me está corrigiendo por algo. Y Pablo estaba cumpliendo fielmente su ministerio y él estaba padeciendo y estaba preso. Entonces las tribulaciones no son sinónimo de que uno está haciendo cosas mal, no son sinónimo de un castigo, de desaprobación divina, sino posiblemente sean sinónimo de que uno está fielmente llevando a cabo su ministerio, o incluso, como dice a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. A veces el vivir piadosamente solamente va a traer persecución. Pero no debe ser una causa de desánimo, de desmayo, sino verlo como una posibilidad de proveer que otros también disfruten de esta gloria, de proveer que otros sean capaces de ser reconciliados con Dios. Si Pablo no hubiera sufrido, posiblemente estos hermanos nunca hubieran sido salvados. Que personas estén sufriendo por otros, por causa del Evangelio, debe ser de ánimo para aquellos. Y lo segundo que debe provocar en nosotros es que debería la Iglesia tomar conciencia de aquellos que cumplen fielmente su ministerio y sufren. La Iglesia debería orar por aquellos que están cumpliendo fielmente su ministerio y sufren, quizás no cárceles, pero que sufren por causa
de llevar fielmente un ministerio, de llevar fielmente el Evangelio a quienes no lo han oído, que se desgastan por eso, que se esfuerzan por eso, que se cansan por eso. La iglesia debería tomar conciencia de estas personas, poder orar por estas personas, conocerlas, proveerlas, sostenerlas si es necesario, por aquellos que están llevando fielmente el Evangelio y sufriendo por causa del Evangelio por otros. Esto es lo que hace Pablo entonces. Da su perspectiva de su ministerio, de su sufrimiento, de qué es lo que le ha llevado a sufrir, qué es lo que le ha llevado a estar prisionero, qué es lo que le ha llevado a padecer tantas cosas. Y él literalmente dice, ha sido la gracia de Dios en mi vida. Por tanto, no deben desmayar, porque es gracia, es algo merecido que Dios me ha otorgado. Ahora, yo no sé si tú ya has creído en el Evangelio, no sé si ya habías escuchado el Evangelio, de cómo Dios por medio de Cristo te ofrece perdón gratuito solamente por medio de la fe, ya no por medio de obras, ya no por medio de méritos, ya no por medio de esfuerzos, no por medio de rituales, no por medio de venir a la iglesia, no por medio de hacer cosas cristianas, sino por medio de que hubo alguien que cumplió perfectamente la ley de Dios, que hubo alguien que cumplió perfectamente en fidelidad lo que Dios demandaba, y Dios quedó satisfecho con esa persona es Cristo, y todos aquellos que creen en Él, en su obra, que buscan refugiarse en Él, apropiarse de su justicia, la cual les acepta Dios, y se arrepienten de sus pecados, Dios les perdona, les reconcilia gratuitamente y los hace, como leíamos, miembros del mismo cuerpo, coherederos de Cristo, copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, y pueden decir con seguridad, con certeza, de que tenemos seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Él. Todos aquellos que ya han creído tienen esta seguridad, tienen este acceso al Padre, por tanto las tribulaciones y las aflicciones pueden ser socorridas, pueden ser ayudadas por medio de la oración, por medio de la comunión con Dios. Por tanto, esto debe ser de ánimo, debe ser de cambiar nuestra perspectiva en cuanto a veces al sufrimiento en la vida cristiana, y quizás preguntarnos y examinarnos si no estamos padeciendo suficientemente, quizás ver si acaso no estamos llevando infielmente el ministerio de predicar el Evangelio, quizás no estamos esforzándonos todo lo que deberíamos, y por eso estamos quizás tan cómodos, tan faltos de aflicción, y no que uno quisiera sufrir solamente por el amor a sufrir, sino porque en las Escrituras vemos cómo incluso Jesucristo hablaba de que el discipulado iba a costar algo. Entonces, si no te está costando nada tu vida cristiana, si no te está costando nada predicar el Evangelio, es necesario a veces examinarnos y ver si estamos fielmente anunciándolo. Incluso si no estamos siendo fieles y no estamos sufriendo nada, estar conscientes de que podemos sufrir y que vamos a sufrir tribulaciones, pruebas, no solo externas, a veces de nuestra carne, cuando desfallece, que cantábamos hoy, cansancio, ¿sí? Desaliento. Entender esto nos debe entonces dar y proveer de ánimo para todo lo que hagamos en relación a esto. Y vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, porque nos confronta, nos corrige, nos enseña, y rogamos que pueda ser viva y eficaz, Señor, para capacitarnos para toda buena obra, para ser un imitador de Pablo, Señor, en cómo él comprendía la gracia que se le había dado y cómo esa comprensión le llevaba a desgastarse por esa gracia para que otros la conozcan. Y oramos para que también ese Espíritu esté en nosotros. Señor, tenemos el mismo poder habitando en nosotros. El mismo Evangelio, que es poder de Dios, habita en nosotros. El mismo Espíritu habita en nosotros. Y quizás estamos siendo negligentes, Señor, o perezosos en nuestra tarea. Rogamos que nos lleves a la examinación, a corregirnos, a ver qué estamos predicando, qué estamos haciendo, cuál es nuestra motivación detrás de esto, y podamos
alinearnos junto con Pablo y anhelar que otros también puedan conocerlos y vernos a nosotros como servidores, como administradores de tu gracia, de tu evangelio que nos has revelado, Señor. Para que esto ya no sea un misterio oculto, sino que sea dado a conocer en todo el mundo, Señor. En nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Señor, oramos y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.